¿Te has dado cuenta de cuántas veces perdiste bendiciones por hablar de más o por no moverte cuando Dios te lo pidió? Hay momentos en la vida donde explicar, justificar o intentar convencer a otros solo debilita la fe que ya sembró Dios en tu corazón. Y es ahí donde Él te susurra: cállate y actúa, porque el verdadero avance no siempre hace ruido, pero sí deja huellas. Este mensaje no es para quienes lo entienden todo, sino para quienes se atreven a dar un paso aunque no tengan garantías humanas. Y si ese silencio que estás viviendo no es señal de abandono, sino de preparación. Y si Dios está esperando que actúes como si ya no tuvieras nada que perder, porque Él ya lo aseguró todo. Si eso resuena contigo, dale like y suscríbete. Comencemos. Número 1. Detente, guarda silencio y déjame mostrarte que yo gobierno la tormenta. Imagina por un momento que tu vida es como un puerto en plena tormenta. Hay olas rompiendo contra cada parte de tu mente. Hay alarmas en forma de pensamientos que no paran, notificaciones, pendientes, conversaciones pasadas, temores futuros. Todo golpea a la vez. Y justo ahí, cuando tu corazón late como si estuviera a punto de estallar, el capitán se pone de pie en medio del caos y ordena con voz firme: detente, guarda silencio y observa quién está al mando. No estás a la deriva, no estás solo, y definitivamente no estás sin dirección. En Salmo 46:10, Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No es una sugerencia decorativa, es una orden celestial, y viene cargada de propósito. Ser quieto no significa resignarse sin hacer nada. No se trata de una pasividad vacía, se trata de una rendición sabia, como un soldado que se detiene al oír la voz de su general. Es una pausa con propósito, una pausa que no te hace perder tiempo, sino que te posiciona para escuchar con claridad, porque hay cosas que solo se revelan en el silencio, y hay direcciones que solo se entienden cuando dejas de moverte por impulso. Conocer a Dios no se trata de acumular información espiritual, sino de crear un espacio real, intencional, para experimentar su presencia. Y ese espacio no se encuentra en el ruido, sino en la quietud. Cuando tú callas, Dios habla. Y cuando Él habla, todo se reordena. Fíjate que no dice: estén ocupados y conocerán que yo soy Dios. Number 10. Estad quietos. Porque cuando callas, tu corazón deja de competir por el protagonismo. Y entonces reconoces que el trono no está vacío. Dios no compite por tu atención. Él simplemente reina. Así de sencillo y así de poderoso. Por eso, hoy te animo a tomar una decisión concreta. Designa momentos de quietud radical. Apaga todo. Apaga la pantalla, el ruido, las tareas, y quédate con lo esencial, tu respiración y su palabra. Quédate frente a tu Creador sin nada más. Visualízalo firme, calmo, soberano, diciéndote: yo gobierno tu tormenta. Cada vez que sientas que vas a explotar, detente. Respira. Haz una pausa de 3 segundos antes de hablar, de reaccionar, de tomar una decisión apresurada, porque en ese silencio breve puede hablar el cielo. Y lleva un pequeño diario. No tienes que escribir mucho, solo anota: hoy me callé y entendí algo. Te sorprenderá la claridad que llega cuando el ruido se va. ¿Recuerdas la historia de Jesús en la barca, en medio de la tormenta? En Marcos capítulo 4, los discípulos gritan desesperados. Pero Jesús se pone de pie, levanta la voz y dice: «¡Calla! Enmudece». Y el mar se detuvo. Silencio total. Paz instantánea. Ellos pasaron del pánico a la adoración, porque entendieron que la voz que calma las olas también calma el alma. Esa misma voz sigue hablando hoy, pero necesitas apagar el resto para oírla. Ahora bien, no vamos a mentir. Hay un gran obstáculo. Muchos de nosotros tenemos una adicción silenciosa al ruido, al hacer, al demostrar,
al controlar. Pensamos que valemos por lo que hacemos, pero eso solo nos lleva a un agotamiento brutal. Y lo más triste, no vemos con claridad. No sabemos si Dios nos está guiando o si simplemente seguimos empujando por inercia. Por eso es urgente romper ese ciclo, porque el control es una ilusión y en la quietud se revela el verdadero jefe de operaciones. Él, no tú. Así que, aquí va el reto. ¿Te animas a vivir 24 horas sin quejarte? Cada vez que te descubras murmurando por dentro, interrumpe ese pensamiento con una sola frase: tú eres Dios, yo estoy quieto. Eso será como alinear tu alma a su mando. Y termina tu día con una declaración valiente: me callo y actúo solo donde tu voz me envíe. Porque si tú vas conmigo, ya no tengo nada que perder. Número 2. Apaga el pánico y da el paso. Estás en un pasillo de hospital. El aire pesa. El celular vibra en tu mano y no sabes si quieres leer lo que acaba de llegar. La respiración se te queda a medio camino y los pensamientos comienzan a correr más rápido que tu fe. Y en medio de todo eso, como si alguien hubiera bajado el volumen de la ansiedad, se oye una voz que no grita, pero que corta el aire. No temas, cree solamente. Así, sin rodeos, sin explicaciones largas, solo una orden firme y compasiva a la vez. Eso fue lo que Jesús le dijo a Jairo en Marcos 5:36, cuando le dieron la peor noticia: tu hija ha muerto. Pero Jesús no se detuvo en la tragedia, fue directo al alma del problema, el miedo. Fíjate en algo, Jesús no le dio un sermón, le dijo dos cosas, nada más: no temas, cree solamente. En esas dos frases hay un plan completo de batalla espiritual. Primero, cancela la raíz del pánico. No estás luchando solo contra síntomas como el sudor en las manos o el insomnio. Estás enfrentando una raíz que grita: esto no va a salir bien. Jesús corta esa raíz con una sola frase y luego va directo al corazón de lo que necesitas: creer. Pero no una fe con doble fondo, no una fe con plan B por si Dios no actúa. Number es una fe sin red de seguridad, una fe que salta porque sabe que hay manos esperando. Y lo más poderoso es que Jesús lo dice con una brevedad brutal, porque el miedo no merece un discurso largo, se le responde con firmeza, no con explicaciones. Entonces, ¿cómo llevamos esto a lo real? A lo que vives tú, no solo a lo que vivió Jairo. Aquí va una clave práctica. Cada vez que venga un pensamiento derrotista, tienes que hacer un cambio de narrador. Deja de dejar que tu cabeza repita el mismo guión de fracaso. Prepárate una lista con promesas bíblicas. Escríbelas, memorízalas, tenlas a mano. Y cada vez que estés por entrar a esa entrevista, a esa consulta médica, a esa conversación incómoda, léelas en voz alta. Sí, en voz alta, porque tu fe necesita oír tu voz más que tu miedo. Usa la técnica de 3 pasos. Detén el pensamiento tóxico, repite cree solamente y avanza. No te quedes detenido en el ¿y sí? Porque Jesús no dijo piensa positivo, dijo cree. ¿Te das cuenta cómo empezó el milagro en la historia de Jairo? No fue en la habitación donde su hija resucitó, fue en ese pasillo, cuando él decidió hacerle caso a Jesús y no al pánico, cuando eligió guardar silencio ante la voz del miedo y caminar con el que tiene poder sobre la muerte. Esa fue la verdadera victoria, y esa misma elección está frente a ti hoy. ¿Vas a dejar que el temor narre tu historia o vas a ponerle pausa y dejar que la fe tome el micrófono? Sé que a veces el peor enemigo no está afuera, está adentro. Ese diálogo interno catastrófico que empieza con ¿y si no consigo trabajo? ¿Y si no sana? ¿Y si me deja? Pero ahí, justo ahí, tienes que aprender a cerrar la boca del miedo con la declaración corta pero poderosa de Jesús. No temas, cree solamente. Repite eso hasta que lo creas más que cualquier otra cosa.
porque eso tiene más autoridad que tu ansiedad. Hoy quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Escribe en una hoja la situación que más miedo te da. Escríbela grande, con todas sus letras. Y luego, toma un marcador rojo y táchala con una sola palabra. Cree. Eso es todo. Esa es tu declaración. Y durante las próximas 24 horas, comprométete a no mencionar ese miedo. Cada vez que quieras hablar de eso, reemplázalo con un versículo de fe. Pruébalo. Vas a ver cómo el ambiente cambia, porque cuando el pánico grita, retrocede, la fe susurra con más fuerza, avanza conmigo. Y si Jesús lo dijo, ¿quién va a contradecirlo? Créelo y camina. Número 3. Recibir el espíritu que reemplaza la cobardía con poder práctico. ¿Alguna vez te has quedado parado frente al espejo y lo único que ves es a alguien que no puede? Tal vez te dices, esto no es para mí, no nací para eso, mejor ni intento. Y ese tipo de frases suenan suaves por fuera, pero por dentro tienen veneno. Porque poco a poco, esa voz interior empieza a sonar más fuerte que la verdad de Dios. Pero justo cuando tu inseguridad levanta la voz, el Espíritu Santo se acerca y toca suavemente a tu puerta. No trae juicios ni regaños. Trae algo mucho mejor. Un espíritu completamente distinto. Uno que no se parece nada al miedo. Un espíritu que carga 3 herramientas poderosas: poder, amor y dominio propio. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 está escrito: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si no lo dio Dios, entonces la cobardía que sentimos en tantas situaciones viene de otro lado. Fíjate en eso. Cada vez que sientas ganas de correr, de esconderte, de callarte cuando deberías hablar, esa no es la voz de Dios, porque Él no pone espíritu de cobardía en nadie. Él pone valentía real, pero no una valentía ruidosa y superficial, sino una que transforma el interior. Él pone poder, no el poder humano, sino la capacidad divina de hacer lo que parecía imposible. Él pone amor, no un sentimiento romántico, sino un afecto tan fuerte que te empuja a servir, aunque tengas miedo. Y Él pone dominio propio, ese freno interno que no te paraliza, sino que te enfoca. Es como tener un timón que dirige tus impulsos hacia un propósito claro. Entonces, te toca hacer un alto y preguntarte, ¿en qué área de mi vida me ha paralizado la cobardía? Tal vez es hablar de tu fe, tal vez es reconciliarte con alguien, o tal vez es empezar eso que Dios puso en tu corazón hace tiempo. Sea lo que sea, te animo a tomar acción, no mañana, hoy. Planea un paso que puedas dar en las próximas 72 horas. Uno que te saque de la pasividad y te exija usar las 3 cosas que el Espíritu ya te dio: poder, amor y dominio propio. ¿Y cómo lo haces? Ora así: Señor, dame poder para actuar, amor para no rendirme y dominio propio para no desviarme. Esa es una oración que el cielo no ignora. Mira el caso de Pedro. Antes de Pentecostés, negó a Jesús 3 veces. Se acobardó frente a una simple criada. Pero después, predicó con tanto denuedo que 3000 personas se entregaron a Cristo. ¿Qué cambió? ¿Acaso Pedro se volvió valiente de la nada? Namber, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y eso lo transformó. Era el mismo Pedro, pero con otro espíritu. Lo que demuestra que la valentía no depende de tu personalidad, sino de quien te llena. Así que si tú también te has sentido como Pedro antes del fuego, déjame decirte, hay una versión tuya después del fuego. Solo tienes que recibirla. Ahora bien, uno de los mayores obstáculos es lo que te dices a ti mismo. Las etiquetas que has cargado por años. Soy tímido. Siempre fallo. Nunca termino lo que empiezo. Esas frases parecen inofensivas, pero te mantienen atado y no vienen del Espíritu de Dios.
porque cuando Él entra, borra etiquetas viejas y escribe identidad nueva. Por eso quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe 3 frases negativas que repites sobre ti. Escríbelas en un papel, léelas en voz alta. Luego rompe ese papel. Rómpelo como quien rompe un contrato que ya no tiene poder. Y cuando lo hagas, declara: Dios no me dio espíritu de cobardía, me dio poder, amor y dominio propio. Eso es lo que soy. No estás condenado a ser siempre el que se queda atrás. Hoy Dios te llama a ser el que se levanta, el que actúa, el que ama sin miedo y el que camina con propósito. Su espíritu está en ti, y su voz, créeme, habla más fuerte que tu inseguridad. Solo tienes que escucharla. Número 4. Cruza la línea del no puedo. Yo camino justo a tu lado. ¿Alguna vez has tenido que entrar a un lugar nuevo con el estómago apretado y el corazón tamborileando en el pecho? Como ese primer día en un trabajo, cuando atraviesas un pasillo largo, ves rostros desconocidos y te preguntas si de verdad perteneces ahí. Justo en esos momentos, cuando la inseguridad grita y los nervios se acumulan en la garganta, Dios pone una especie de cartel luminoso en el corazón que dice: valentía obligatoria, presencia garantizada. Es como si susurrara: no tienes que hacerlo solo, yo camino contigo. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Te das cuenta? No es una sugerencia, no es un consejo amable, es un mandato. Es Dios hablando como líder, como padre, como general que sabe lo que viene y que ya ha preparado el camino. Esfuérzate, apunta a la disciplina, a la constancia, y sé valiente, va directo al corazón, al coraje interior. Luego repite 2 veces lo que más solemos hacer: no temas ni desmayes, porque Dios conoce nuestras reacciones internas, esos pensamientos que nos sabotean, y nuestras respuestas externas, como abandonar una meta o callar cuando debemos hablar. Pero ¿por qué podemos obedecer ese mandato sin que nos aplaste? Porque la promesa viene enseguida. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Él no nos deja en la puerta. Él entra con nosotros, se sienta a nuestro lado, acompaña cada paso, incluso los temblorosos. Ahora imagina algo. Tienes un reto por delante, una conversación difícil, una decisión complicada, un sueño que da miedo solo de pensarlo. Antes de enfrentarlo, haz esto. Visualiza la silla vacía a tu lado y ahora imagina que Dios se sienta ahí, que su presencia no es una teoría, sino algo real, que sus ojos están sobre ti, no para juzgarte, sino para decirte: estoy aquí, avanza. Y cuando vayas a moverte, susurra esa oración simple: si tú estás, yo avanzo. Escríbela, llévala en el bolsillo, repítela hasta que tu corazón la crea, y luego empieza a registrar las pequeñas victorias. Sí, pequeñas, como hablar cuando antes callabas, o enviar ese mensaje que habías estado evitando. Anótalas, porque esas pequeñas decisiones valientes se convertirán en tu historial de fe. Y cuando vengan otros desafíos, no empezarás desde cero. Tendrás memoria espiritual. Mira la historia de Josué. No solo cruzó el Jordán cuando las aguas estaban llenas, sino que también se enfrentó a Jericó, una ciudad amurallada imposible de derribar con lógica humana. ¿Y sabes qué fue lo constante? El mismo mandato, la misma promesa, lo que nos enseña que la valentía no es un evento aislado, sino una renovación diaria. No importa si el reto es el río o el muro, Dios sigue diciendo: yo estoy contigo. Claro, hay un obstáculo, y no es el miedo solamente, es la fatiga emocional, porque a veces confundimos el valor con una ráfaga de adrenalina, con un impulso, pero la verdadera valentía bíblica no se alimenta de emoción pasajera,
Se nutre cada día con la conciencia de que Dios está cerca. No necesitas un subidón de ánimo, necesitas recordar que no caminas solo. Por eso quiero desafiarte. Haz el reto de la puerta abierta. Piensa en esa situación que has estado posponiendo por miedo, esa conversación, ese paso, esa decisión que has dejado en pausa. Y esta semana, atrévete a cruzarla. Pero hazlo repitiendo Josué 1:9. Me esfuerzo y soy valiente, no temo ni desmayo, porque Jehová mi Dios está conmigo donde quiera que voy. Dilo con fuerza, escríbelo, cree en ello, porque lo único que te falta no es más talento ni más recursos. Lo que te falta es cruzar la línea del no puedo y descubrir que Dios ya está del otro lado, esperándote. Número 5. Pisa el terreno desconocido, yo voy delante abriendo camino. ¿Has sentido alguna vez que estás caminando por un sendero en plena noche? Como si la vida te llevara por caminos que no conoces, con luz escasa y pasos temblorosos. No sabes bien qué hay más adelante, no puedes ver el final del trayecto y dentro de ti se enciende esa voz que te dice, ¿y si todo sale mal? Pero justo ahí, en medio de esa oscuridad, se escucha otra voz más firme, más clara, más real. Una voz que viene de lo alto y te dice, sigue, yo ya marqué la ruta, Jehová va delante de ti. Eso está en Deuteronomio 31:8. Y no es poesía bonita, es una promesa viva. Dios no te lanza al vacío para ver cómo sobrevives. Él camina primero, Él va abriendo camino antes de que tú pongas un pie. Escucha bien lo que dice ese versículo. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Son 3 verbos que lo cambian todo. Va, está y no dejará. Primero, va delante de ti. Eso significa que no llegas a ningún lugar antes que Él. No hay lugar donde tú pongas el pie que Él no haya pisado antes. Segundo, estará contigo. No se trata de una visita temporal. Dios no es un GPS que te da instrucciones desde lejos. Él camina a tu lado. Y tercero, no te dejará ni te desamparará. Permanencia absoluta. No importa si tropiezas o dudas. Su fidelidad no se rompe con tus flaquezas. Y por eso el texto concluye con 2 órdenes directas. No temas ni te intimides. Porque esos 2 enemigos, el miedo que anticipa lo peor y la intimidación que agranda lo difícil, se desarman cuando sabes que Dios va primero. Fíjate en esto, cuando eres tú quien traza el mapa, la incertidumbre te carcome. Pero cuando dejas que Dios lo trace, hasta los desvíos se convierten en rutas providenciales. ¿Cuántas veces creíste que todo se había salido de control y luego te diste cuenta de que era la manera perfecta en la que Dios te estaba guiando? Por eso, un buen ejercicio para esta semana es planificar con lápiz. Sí, con lápiz. Porque eso te recuerda que tus planes están sujetos a ajustes divinos. Y cada mañana, antes de arrancar, declara en voz alta, voy donde tú ya fuiste. Esa frase cambia la energía del día, porque te hace caminar con la certeza de que tus pasos siguen huellas sagradas. Y cuando algo se salga de control, porque va a pasar, eso no lo vamos a negar. En vez de entrar en pánico, detente, respira y visualiza esto. Unas huellas marcadas en el suelo delante de ti, como si Dios ya hubiera pasado por ahí y hubiera dejado una señal. Sígueme, aquí ya lo limpié todo. Así fue como el pueblo de Israel cruzó el Jordán. En Josué capítulo 3, el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, fue primero. Y cuando los sacerdotes pusieron los pies en el río, las aguas retrocedieron, pero no antes. El milagro no se activó hasta que ellos caminaron creyendo que Dios ya iba adelante. Ese principio no ha cambiado. La presencia de Dios no solo guía, también transforma el terreno.
Donde antes había temor, ahora hay apertura. Donde antes había barrera, ahora hay paso. Lo que muchas veces nos detiene no es el obstáculo, es nuestra obsesión con el mapa completo. Queremos tener todas las respuestas antes de movernos. Pero eso no es fe, eso es control disfrazado. Y confiar no significa ignorar el peligro. Confiar es caminar sabiendo que alguien más poderoso que tú ya revisó el terreno y dio la orden de avanzar. Así que aquí va el reto. Elige hoy una decisión que llevas posponiendo por miedo. No importa si es pequeña o grande, escríbela y ponle fecha. No más excusas. Hazlo recordando estas palabras. Jehová va delante de mí. Él está conmigo. No me dejará. No me desamparará. Y cierra con esta declaración. Camino sobre tus huellas, Señor. El futuro ya está custodiado. Porque no necesitas ver el amanecer completo para avanzar. Solo necesitas saber que la luz ya fue adelante. Número 6. Detén tu carrera interna en la quietud. Soy tu fuerza imparable. Cierra los ojos por un momento e imagina tu vida como una autopista en plena hora pico. Bocinas, gritos, semáforos ignorados, gente apurada por llegar primero. Pero nadie sabe realmente a dónde va. Y ahí estás tú al volante, cambiando de carril emocional cada 5 segundos, queriendo resolverlo todo a la vez. Tu mente corre, tu corazón va a 1000. Y entonces, de repente, Dios baja una barrera en medio de la carretera. Te hace frenar, te mira directo al alma y te dice, devuélveme el volante. La salvación no está en acelerar, está en detenerte. En el descanso y el reposo seréis salvos. En la quietud y en la confianza está tu fortaleza. Eso está escrito en Isaías capítulo 30, versículo 15. Y créeme, no es solo poesía profética, es una instrucción práctica para el alma cansada. Fíjate en ese verbo, reposo. No es sinónimo de pereza, es sinónimo de volver. Implica arrepentirse, implica sentarte otra vez en el lugar donde perteneces, como hijo en casa. Es una pausa que no te resta, te devuelve. ¿Y sabes qué es lo más impactante del texto? Que la salvación está vinculada no al hacer, sino al detenerse. Porque cuando tú te bajas del trono de la autosuficiencia, Dios se sienta. Y cuando dejas de forcejear por tu cuenta, nace una fuerza nueva, no la tuya, sino la de Él actuando en ti. Pero hay una advertencia fuerte al final del versículo. Dice, pero no quisisteis. Porque sí, muchas veces preferimos el caos antes que la calma. Nos cuesta creer que frenar puede traer más fruto que correr. Pero Dios lo deja claro. Tu milagro puede estar bloqueado por tu prisa. Ahora piensa en esto. ¿Y si empezaras a incorporar pequeñas pausas de arrepentimiento consciente durante tu día? 3 minutos, solo eso. 3 minutos para detenerte, admitir en qué estás fallando y decirle a Dios, te lo entrego. No desde la culpa, sino desde la confianza. Cambia ese tengo que resolverlo por confieso, descanso, confío. Es otra dinámica. Una que te libera en vez de cargarte más. Y al final de cada semana, haz un pequeño inventario. ¿Dónde estoy corriendo de más? ¿Qué área de mi vida está acelerada y necesita reposo? Porque si no haces esa pausa, vas a chocar, tarde o temprano. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Él no regresó a casa cuando todavía estaba de fiesta. Regresó cuando se detuvo, cuando se sentó a pensar, cuando se dio cuenta de que su camino lo estaba vaciando. Y fue ahí, en ese pararse emocional, que comenzó su restauración. La casa del Padre no cambió, siempre estuvo abierta. Pero la llave fue la decisión de frenar, y esa llave tú también la tienes hoy. Ahora, sé honesto. ¿No tienes miedo a perder tiempo si te detienes? Lo entiendo, todos lo sentimos. Como si al parar el mundo nos pasara por encima. Pero déjame decirte algo fuerte. El verdadero atraso no es frenar. El verdadero atraso es seguir en la vía equivocada. Y si hoy Dios te está diciendo, para, reposa, confía, entonces más que un freno,
Eso es una invitación a avanzar bien. Así que quiero proponerte un acto simbólico, pero poderoso. Toma una hoja y escribe en grande: multa por exceso de velocidad espiritual. Y debajo, anota lo que sabes que estás corriendo de más: decisiones apresuradas, pensamientos ansiosos, acciones impulsivas. Y luego, rompe esa hoja. Rómpela con intención, como quien rompe un ciclo, como quien dice: ya no corro solo, hoy camino contigo. Porque cuando frenas, Dios acelera. Cuando callas, Él habla. Y cuando descansas, Él actúa. Así que baja la marcha, respira, vuelve, porque en la quietud está tu fuerza imparable. Número 7. Queda en silencio y observa cómo preparo tu milagro detrás del telón. Imagina que estás sentado en un teatro, luces bajas, telón cerrado. El murmullo del público va en aumento porque todos saben que algo importante está por comenzar. Pero nadie puede ver nada aún, solo se escucha el crujido de los asientos, las respiraciones contenidas, y el telón ahí, quieto. Así es muchas veces la vida del creyente. Nos sentamos, sentimos la inquietud, queremos pararnos y mirar qué está haciendo Dios detrás del telón, pero Él nos pide otra cosa: espera en silencio. No porque no esté actuando, sino porque está preparando la escena perfecta y tu papel es confiar sin interferir. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, lo dice con total claridad. Bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y no se trata de una espera pasiva o resignada, no es cruzarse de brazos y rendirse. Cuando la Biblia dice que es bueno esperar, está usando una palabra que significa beneficioso, madurador, incluso agradable. ¿Lo puedes creer? Hay una dulzura escondida en la espera cuando se la vive con fe. Y ese esperar no es simplemente mirar el reloj, es como atar una cuerda firme a un poste. Es sujetarte a la promesa de Dios como alguien que no suelta, aunque el viento sople fuerte. Es un acto de coraje invisible. Y cuando decides silenciar tus miedos, tus quejas, tus suposiciones, algo empieza a pasar. Comienzas a ver detalles que antes estaban ocultos. Porque el pánico ensordece, pero el silencio revela. Tal vez hoy lo único que necesitas no es una respuesta más, sino un minuto sin preguntas. Solo eso. Un minuto de quietud completa donde dejes de empujar, de analizar, de suponer. En ese minuto, respira, hazlo profundo y repite dentro de ti un salmo que te recuerde quién es Dios. Porque cuando conviertes la ansiedad en adoración silenciosa, el alma se alinea al cielo. Te invito a tener un diario, pero no uno para anotar problemas, sino uno para registrar cada pequeña sorpresa que aparece después de esperar. Porque cuando aprendes a mirar con ojos quietos, te das cuenta de que Dios no se fue, simplemente estaba obrando donde no podías ver. ¿Recuerdas a Ana, la madre de Samuel? En el primer libro de Samuel, capítulo 1, ella no gritó, no hizo un escándalo, solo se quedó ahí, en Siló, moviendo los labios, derramando el corazón sin emitir sonido, tanto que el sacerdote pensó que estaba ebria, pero no lo estaba. Estaba entregándose en el nivel más profundo, el silencio. Y fue ahí donde el milagro empezó a gestarse, no cuando habló, sino cuando se entregó del todo. Samuel no nació cuando Ana gritó, nació cuando su alma se rindió. Y aquí está el gran obstáculo. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que si no lo ves en 2 minutos, no sirve, que todo tiene que ser inmediato. Pero Dios no cocina a microondas. Él prepara a fuego lento lo que verdaderamente vale la pena. Y si tú estás en un tiempo de espera, no estás siendo olvidado, estás siendo formado. La escena que viene es tan buena que necesita montaje cuidadoso.
Entonces quiero dejarte una propuesta concreta. Haz un ayuno de quejas por 24 horas. Cada vez que sientas el impulso de reclamar, de decir ¿por qué no pasa ya?, guarda silencio y en lugar de quejarte, di una sola palabra: confío. Hazlo incluso si no lo sientes todavía, porque al repetirlo, el alma empieza a creerlo. Porque cuando guardas silencio, el cielo se mueve, y detrás del telón, Dios ya está preparando tu milagro. Solo espera, sin ruido, sin prisa, con los ojos fijos en el escenario, porque lo que viene vale cada segundo de silencio. Número 8. No te alteres. Mi cronograma es perfecto aunque aún no lo veas. ¿Alguna vez te ha tocado estar en un semáforo en rojo cuando ya vas tarde? Miras el reloj, aprietas el volante, sientes ese cosquilleo en el pecho que dice «muévete, vamos». Y no importa que el semáforo no haya cambiado, dentro de ti ya empezó una tormenta, y en medio de esa escena cotidiana, Dios te dice algo que parece contrario a todo lo que estás sintiendo. Guarda silencio ante mí, espera en mí con paciencia, no te alteres. Eso está en el Salmo 37, versículo 7. Y no es una sugerencia para gente tranquila, es una instrucción para corazones agitados como el tuyo y el mío. Guardar silencio no significa simplemente cerrar la boca. Significa silenciar también la mente, apagar el ruido de los «¿por qué no pasa ya?», de los «¿y si no resulta?», de los «mira cómo avanzan los demás y yo no». Es como ponerle un freno al alma cuando quiere salir corriendo. Y esperar con paciencia no es una espera pasiva, no es estar sentado sin hacer nada, es permanecer estable bajo presión. Es decir, aunque todo a mi alrededor se mueva, yo me mantengo firme en lo que Dios prometió. ¿Y sabes qué más dice ese versículo? No te alteres. ¿Por qué? Porque muchas veces esa alteración interna viene cuando empezamos a compararnos, cuando vemos a otros avanzando, logrando, publicando sus victorias, y pensamos que Dios se olvidó de nuestro proceso. Pero no es así, porque la paciencia bíblica no es debilidad, es fuerza contenida, es poder bajo control. Así que cuando llegue ese momento en que todo se detiene y tú sientas que vas a explotar, prueba esta técnica sencilla, el semaforazo. Cada vez que algo se trabe, repite dentro de ti: tu tiempo es mejor que el mío, Señor. Dilo hasta que lo creas. Y empieza a sustituir la comparación por gratitud. En vez de pensar, ¿por qué ellos sí y yo no?, di, gracias porque mi proceso es único, porque lo es. Nadie tiene tu historia, nadie tiene tus tiempos. Y programar pequeños recordatorios durante el día, quizás una alarma con una microoración como «confío en tu ritmo», puede ayudarte a calmarte cuando el corazón se acelera sin razón. Piensa en David. Él fue ungido por el profeta Samuel siendo apenas un joven. El aceite bajó por su cabeza, pero la corona no llegó ese día, ni al día siguiente. Pasaron 13 años entre esa promesa y el trono. 13 años de cuevas, de persecuciones, de incomprensión. Pero cada uno de esos años fue un taller secreto donde Dios fue forjando al rey. Porque lo que no se ve también se forma, y lo que parece estancamiento a veces es preparación disfrazada. Ninguna plataforma lo invitaba, ninguna cámara lo grababa, pero en cada paso silencioso, Dios estaba escribiendo su historia. Claro, hay un obstáculo que todos enfrentamos, ese termómetro emocional que mide nuestro valor en comparación con el avance de los demás. Vemos su éxito y sentimos que algo en nosotros falla. Pero ahí está el antídoto: dejar de mirar afuera y empezar a celebrar cada pequeño logro propio. Ese paso de fe que diste hoy, aunque nadie lo haya visto, ya es parte del plan perfecto de Dios para ti. Y aquí va el desafío. Escribe 3 áreas de tu vida donde te alteras con facilidad. Tal vez es el trabajo, una relación, tus finanzas. Escríbelas. Luego, al lado de cada una, pon esta frase: paciencia activa.
No se trata de cruzarte de brazos, sino de decidir: hoy me muevo solo cuando Dios diga que es verde, porque su cronograma, aunque no lo entiendas ahora, es perfecto. Y mientras tanto, Él te está enseñando a respirar profundo y a confiar. Así que baja el ritmo, suelta el volante, guarda silencio y deja que la paz de Dios reemplace esa alteración interna que no te deja avanzar. Porque al final, cuando Dios da la señal, no hay fuerza que detenga lo que preparó para ti. Número 9. Deja que tu alma haga silencio. Allí comienza mi rescate. Has intentado caminar una larga distancia con una mochila demasiado pesada. Al principio crees que puedes con todo, que no necesitas ayuda, que lo tienes bajo control. Pero con cada paso, el peso se hace más real, más agotador, hasta que de pronto alguien se te acerca y te dice: ¿te la puedo cargar yo? Y en ese momento, cuando sueltas la mochila, te das cuenta de que respirar es más fácil. Así pasa con el alma. A veces está tan cargada de pensamientos, de angustias, de preocupaciones, que ni siquiera puede hablar. Solo necesita hacer silencio, pero no un silencio vacío, un silencio confiado, ese del que habla el Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Ese solamente tiene poder. No dice en Dios y en mis estrategias, ni en Dios y en mi esfuerzo. Dice solamente. Es un llamado a soltar las dobles lealtades, esas que te hacen confiar un poco en Dios, pero aún más en tu control. Y cuando decides entregar todo, no parte, sino todo, ocurre algo hermoso. El alma se calla, deja de hablarse sola, deja de repetir: ¿y si no resulta? ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo sale mal? Porque el silencio interior es una señal de descanso real. Y ese descanso no es el objetivo final, es el punto de partida. El versículo es claro. Primero el alma se aquieta y luego llega la salvación. Primero sueltas la carga y entonces Dios actúa. Porque sí, la salvación de la que habla el texto no es solo espiritual, es rescate completo, es alivio emocional, dirección práctica, paz en lo profundo. ¿Y cómo lo aplicamos de verdad? Aquí va una idea sencilla pero poderosa. Antes de dormir, haz un ritual nocturno de entrega. Verbaliza lo que te preocupa. No lo pienses, háblalo. Dile a Dios exactamente lo que te pesa. Y si quieres algo más simbólico, crea un pequeño cajón de Dios. Un lugar físico donde pongas papelitos con cada preocupación. Escríbelas, guárdalas ahí. Cierra el cajón como quien dice: esto ya no lo cargo yo. Y antes de cerrar los ojos, repite el versículo. No una vez, varias veces, hasta que tu suspiro se haga más profundo, hasta que notes que tu cuerpo afloja, que la mente se apaga, porque en ese momento, en ese silencio sagrado, empieza el rescate. ¿Recuerdas a Moisés frente al Mar Rojo? El pueblo estaba en pánico, los egipcios detrás, el mar adelante, y antes de cualquier movimiento, antes de que el milagro sucediera, Moisés dio una orden: estad firmes, silencio, quietud, confianza. El mar no se abrió con gritos, sino con obediencia, porque a veces Dios no necesita que hagas más, sino que confíes más. Y el milagro ocurre cuando el alma deja de pelear. Ahora te confieso algo que a todos nos pasa. Está ese hábito tóxico de volver a cargar lo que ya dejamos. Lo entregamos en oración, pero luego lo recogemos en ansiedad. Ese es el síndrome del mochilero crónico. Y el antídoto es recordarlo cada vez que vuelva: en Dios solamente está callada mi alma. No en mis planes, no en mi gente, no en mi lógica, solamente en Él. Así que quiero proponerte un acto de entrega concreta. Escribe hoy tu carga dominante, esa que se repite como eco. Luego busca una piedra. Sí, una piedra. Y pon ese papel debajo. Písala si quieres. Hazlo como quien dice: esto no lo cargo más. Esto lo dejo aquí. Porque cuando dejas ir,
Dios toma control. Cuando haces silencio, Dios comienza a hablar. Y cuando tu alma se calma, empieza la verdadera salvación. Número 10. Extiende tus alas. La espera conmigo te eleva, no te retrasa. ¿Te ha pasado que estás corriendo en la vida como un atleta sin aire? Das pasos, haces esfuerzos, pero por dentro ya no tienes combustible. Es como si cada tarea pesara el doble, como si el alma te dijera, no puedo más. Y justo ahí, cuando crees que necesitas un respiro, Dios te ofrece algo mejor. Alas. Sí, alas. No para escapar, sino para elevarte. Isaías 40:31 lo dice con una fuerza impresionante. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. No se trata solo de resistir, se trata de remontar, de volar por encima del cansancio. ¿Y qué significa realmente esperar a Jehová? En hebreo, esa palabra esperar viene de kavá, que no es simplemente aguardar con los brazos cruzados, es trenzarse con Dios. Imagínalo como una cuerda. Cuando varios hilos se entrelazan, la fuerza aumenta. Así pasa cuando dejas que tu voluntad, tu tiempo y tu alma se unan al ritmo de Dios. Y ahí no se trata de recargar lo poco que te queda. Se trata de recibir nuevas fuerzas. Es decir, una energía totalmente distinta, algo que no viene de ti. Dios no te da una batería extra, te cambia el motor. Fíjate en la metáfora del águila. No es cualquier ave. Es una criatura que no gasta energía en exceso. Cuando todo el mundo está agotado batallando contra el viento, ella extiende las alas, encuentra la corriente térmica y se eleva. No lucha, se alinea, no se apresura, se posiciona. Así es la espera con Dios. No es pasividad, es dirección. Es confiar tanto que puedes dejar de batallar y dejarte levantar. Por eso te animo a que empieces a tener momentos de alas extendidas. Espacios donde hagas una pausa consciente y digas, Señor, no me muevo hasta que tú me impulses. Y eso puede ser tan simple como reservar un bloque semanal solo para ti y Dios. No para hacer listas, ni resolver problemas, sino para leer algo que te nutra, para orar sin prisa, para contemplar sin ruido. Pregúntate también, ¿qué cosas me están drenando porque las estoy haciendo sin Dios? Porque a veces nos metemos en rutinas que parecen buenas, pero que fueron emprendidas con la fuerza equivocada. Revisa eso. Y si encuentras algo que no fue entregado a Dios, regrésaselo, no porque sea malo, sino porque necesita impulso celestial, no humano. ¿Te acuerdas de Elías? Después del monte Horeb, se escondió en una cueva agotado, deseando rendirse. Pero vino un ángel, no con sermones, sino con pan y agua. Lo alimentó, lo hizo descansar. Y cuando Elías esperó, entonces corrió. No con su energía, sino con la que viene del cielo. 40 días y 40 noches, sin parar. Pero esa carrera vino después del descanso, después de la espera, porque primero se fortaleció por dentro y luego avanzó hacia el propósito. Muchos hoy confunden productividad con plenitud. Hacen, pero por dentro se están vaciando. Y ese ritmo, tarde o temprano, te deja tirado. Pero los que esperan, los que aprenden a detenerse, a trenzarse con Dios, a dejar que Él marque el ritmo, esos no solo avanzan, esos vuelan. Y aquí te va un desafío. Llama a esto el reto Águila 7x7. Durante 7 días, practica 7 minutos diarios de espera activa. Sin hablar mucho, solo alinearte, respirar, escuchar, leer un versículo y cada día registra cómo cambia tu energía. Quizá no sientas alas al instante, pero verás cómo, poco a poco, tu alma se empieza a elevar. Porque cuando esperas en Dios, no te estás atrasando, te estás preparando para volar por encima de lo que antes te agotaba. Así que no te desesperes, extiende tus alas y déjate levantar. Número 11. Persistencia confiada, paciencia que custodia la promesa. Imagina que estás corriendo una maratón.
Llevas la antorcha en la mano. Cada músculo arde, cada respiración es una batalla y ya no escuchas los aplausos. El ruido del público quedó atrás y ahora lo único que suena es tu corazón, tus pasos, tu mente que te grita, detente. Pero entonces, desde la línea de llegada, se escucha otra voz. Una que no viene de la multitud, sino del cielo. Una que te conoce, que te formó y que te dice, no pierdas la confianza. Estás a un paso. Tu galardón ya fue preparado. No sueltes la antorcha. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36 lo dicen así. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No es una sugerencia suave, es un llamado urgente. Confianza aquí no es una emoción, es una franqueza osada. Es esa seguridad que te permite seguir avanzando, aunque tus sentidos digan lo contrario. Pero claro, con el paso del tiempo, esa confianza puede tambalear. El cansancio susurra cosas que Dios nunca dijo. La mente empieza a negociar con la retirada, y es ahí cuando necesitas recordar, la promesa no se perdió, solo está esperando tu siguiente paso. Dios no te promete galardones inciertos. Cuando Él promete, Él firma. El problema no está en su fidelidad, está en nuestra resistencia. Por eso el texto dice que os es necesaria la paciencia, porque la paciencia bíblica no es una pausa vacía, es musculatura espiritual, es la fibra invisible que te sostiene mientras haces la voluntad de Dios, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y solo después de eso, no antes, no en la mitad, obtendrás la promesa. Así que aquí va algo práctico. Empieza a establecer marcas de kilómetro en tu vida espiritual, tareas pequeñas que confirmarán que sigues corriendo. No necesitas grandes logros, solo obediencia constante. Cada día que eliges orar, servir, amar, perdonar, estás avanzando. Lleva un registro, aunque sea sencillo. Anota las promesas que Dios ya cumplió. Revísalas cuando sientas que todo se detiene. Y cuando te flaqueen las piernas del alma, repite en voz baja, no la suelto, ya casi llego. ¿Sabes quién lo entendió bien? Caleb. En Josué capítulo 14, después de 45 años de espera, se levanta con 85 años y dice, dame la montaña que me fue prometida. Él no la olvidó. Él no se resignó. Porque cuando Dios promete algo, ni el tiempo ni las circunstancias lo borran. Caleb no necesitaba ver señales, necesitaba recordar la voz que le habló, y eso lo sostuvo. Su paciencia custodiaba la promesa como un guardián firme. Ahora, vamos a hablar claro. El mayor obstáculo muchas veces no es la falta de fe, es el hastío. Sentir que la demora es abandono, pensar que si no ha pasado, tal vez ya no pasará. Pero ese es el engaño, porque Dios no repite fechas estimadas. Él no dice en 2 semanas. Él repite una palabra, confía. Y lo hace con firmeza, con ternura y con propósito. Por eso quiero invitarte a hacer algo simbólico pero poderoso. Escribe esa promesa que aún está pendiente. Ponle una fecha, no como un ultimátum, sino como un punto de anclaje. Escribe, sigo creyendo hasta aquí y más. Porque esa es la fe verdadera, la que no suelta, la que no abandona, la que no se rinde en la curva final. Así que respira, levanta la cabeza, aprieta el paso. El podio está ahí. La meta no se ha movido y lo que Dios prometió no lo olvidó. Mantén la confianza. La recompensa ya tiene fecha, aunque aún no la veas. Número 12. La paz inexplicable que silencia la ansiedad activa. ¿Has sentido alguna vez que tu mente está como una bandeja de entrada llena de correos sin leer? Cada uno es una preocupación. Uno dice, la cuenta que vence mañana. Otro dice, ¿y si no funciona lo que estás intentando?
y otro más grita, haz algo ya. Llega un punto en que no sabes ni por dónde empezar y lo único que quieres es apagarlo todo. Y ahí, justo en ese momento de saturación, Dios te dice, por nada estés afanoso, y mi paz, la que no se puede explicar, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y no es poesía para colgar en la pared. Es una estrategia de rescate para almas al borde del colapso. El afán no es solo preocupación, es tratar de cargar con futuros que ni siquiera han llegado. Es como si llevaras una mochila llena de escenarios imaginarios. Y lo que Dios propone no es ignorar lo que te preocupa, sino entregarlo. La oración, según este texto, no es solo pedir, es pasarle el paquete al cielo, es decirle, tú eres mejor en esto que yo, aquí va. Y luego viene algo que a mí me encanta, la acción de gracias. ¿Sabes por qué? Porque agradecer antes de ver la respuesta es un acto de confianza radical. Es decir, no tengo el resultado, pero confío tanto en tu fidelidad que ya te doy las gracias. Ese tipo de fe cambia la atmósfera, desactiva el caos, limpia la bandeja, y luego viene la parte que a veces se nos olvida. La paz de Dios guardará. Esa palabra guardará en griego es phroresei, un término militar. No es una paz tibia ni frágil, es una paz como soldado, una que se planta delante de tu mente y dice, aquí no entra ansiedad, aquí no se filtran pensamientos tóxicos, aquí mando yo. Esa paz no es tuya, es de Dios. Por eso sobrepasa el entendimiento, porque no depende de lo que ves, sino de quién habita en ti. Así que déjame darte algo práctico que puedes empezar a hacer hoy. El método respira, escribe, entrega. Inhala profundo. Siente cómo el aire entra en tu cuerpo. Luego agarra papel y anota exactamente lo que te está quitando la calma. No lo adornes, dilo como lo sientes. Después ora, sin filtros, sin fórmulas. Y cuando termines, mete ese papel en un frasco o una caja que digas, solo Dios. Hazlo real. Porque cuando lo sueltas físicamente, tu mente también empieza a soltar. Y para frenar el ciclo de pensamientos repetitivos, programa en tu celular una alarma. Cada vez que suene, di, gracias, Señor, porque tú ya estás obrando. Eso reemplaza el ¿cómo lo voy a lograr? Por tú ya tienes el plan. Jesús lo mostró con su vida. ¿Recuerdas cuando iba en la barca en plena tormenta? Mientras los discípulos gritaban, él dormía. No porque no le importara, sino porque su alma estaba completamente anclada. Él sabía quién era su Padre. Sabía que las olas no tienen autoridad sobre la paz que viene de arriba. Y los discípulos aprendieron una lección brutal. El caos de afuera no puede atravesar la muralla de la paz interior si esa paz es de Dios. Claro, uno de los mayores obstáculos es nuestra necesidad de controlar todo. Queremos saber cada detalle, cada paso, cada resultado. Pero eso nos esclaviza. El antídoto es cambiar las preguntas por agradecimiento. No más, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora di, gracias porque ya estás obrando, aunque no lo vea. Y aquí va el reto. Haz un 24 horas sin queja. Cada vez que una preocupación quiera entrar, conviértela en oración. Pero no la sueltes sola. Acompáñala con gratitud. Di, Señor, esto me preocupa, pero gracias porque no estoy solo. Gracias porque tú ya estás interviniendo. Hazlo. No porque todo esté resuelto, sino porque en ese momento, esa paz, tu guardiana silenciosa, va a aparecer. Y cuando lo haga, sentirás algo extraño pero maravilloso. El silencio que protege tu mente. Y sabrás que estás seguro. Número 13. Corre a mi sombra y atrévete a vivir como si el peligro no existiera. Imagina un desierto en pleno mediodía. El sol quema, el aire casi no se puede respirar, y tú estás caminando sin sombra a la vista. Cada paso te cuesta más, el sudor cae, el corazón late fuerte.
Y justo cuando piensas que ya no puedes más, ves una sombra gigante, no una cualquiera, sino un toldo desplegado por alguien que te está esperando. El Altísimo te mira y te dice: aquí no se quema tu corazón, aquí estás a salvo. Eso es lo que nos dice el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero déjame decirte algo clave: habitar no es lo mismo que visitar. No se trata de acudir a Dios solo cuando las cosas se ponen difíciles. Habitar implica mudanza, permanencia, pertenencia. Es decir, este es mi lugar. Aquí vivo, aquí descanso, aquí me escondo. Y cuando el texto habla de abrigo, está hablando de un lugar íntimo, secreto, donde no todo el mundo entra, pero tú sí. Porque has decidido vivir ahí, no pasar de visita. Y la sombra del Omnipotente no es poética solamente, es cercanía. Si estás bajo su sombra, es porque estás lo suficientemente cerca como para sentir su aliento. Y luego viene algo que cambia todo: mi Dios. No dice el Dios de todos, ni el Dios que escuché en la iglesia, ni el Dios de mi abuela. Dice mi Dios, porque una cosa es saber de Él y otra es vivir con Él. Y cuando lo haces, cuando habitas realmente bajo su sombra, hay algo que cambia incluso en tu forma de caminar. Ya no vas corriendo como si todo dependiera de ti. Caminas con la confianza de quien sabe que el peligro puede rugir, pero no tiene permiso para tocarte. ¿Y cómo lo aplicamos en la vida real? Pues estableciendo lugares refugio en nuestro día a día. Puede ser una silla específica donde oras, un rincón en el parque donde respiras profundo y recuerdas que no estás solo. Incluso un versículo pegado al espejo, algo que te recuerde: este es mi abrigo, esta es mi sombra. Y si puedes, memoriza este pasaje, grábalo en tu corazón, y cada vez que veas noticias alarmantes o redes sociales disparando miedo, recítalo. No una vez, varias, hasta que tu alma recuerde que no vive a la intemperie, sino bajo una sombra segura. ¿Recuerdas a Ruth? Ella tomó una decisión arriesgada. Dejó su tierra, su pasado, y eligió refugiarse bajo las alas de Dios. Literalmente. Así lo dice Booz cuando la ve: has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Y esa decisión no solo le trajo protección, le abrió el camino a su propósito. Se convirtió en parte del linaje de David y, por tanto, en parte de la historia del Mesías. Porque cuando eliges vivir bajo la sombra de Dios, no solo estás a salvo, estás posicionado para propósito. Claro que hay un obstáculo. Muchos tienen una mentalidad de huésped. Solo vienen cuando hay crisis. Pero la sombra divina no es para visitas esporádicas. Es un lugar para residentes. Y funciona 24 horas. No solo cuando tiembla la tierra, sino también cuando todo parece tranquilo, pero el alma está cansada. No esperes a colapsar para correr a la sombra. Quédate ahí, vive ahí. Y hoy quiero proponerte algo simbólico, pero profundo. Escribe una frase, a mano, con intención. Me mudo a tu sombra, Señor. Este es mi hogar. Fírmala como si fuera un contrato de residencia espiritual. Guárdala donde la veas, y cada vez que te sientas vulnerable, recuérdate: ya no vivo expuesto, vivo cubierto. Y cuando estás cubierto por el Omnipotente, puedes atreverte a vivir como si el peligro no existiera, porque Él ya lo venció.